Listo, ahí está grabando. Entonces, vamos a empezar con la parte de presentación tabular y gráficas de una variable de la sección 3.4 del taller. Entonces nos dice, desarrolle los tipos y gráficos vistos en la sección 2.1 y 2.2. Esto como viene de unas notas de clase, las secciones 2.1 y 2.12 son las tablas que hemos visto. Las tablas de frecuencia absoluta simple, absoluta acumulada, relativa simple y relativa acumulada. Es lo mismo. Entonces, esas sesiones ya las vimos. ¿Listo? Y lo que nos pide es lo siguiente. Tenemos la variable número de horas de estudio de una persona. Entonces acá esta persona estudia 4 horas, esta persona estudia 4, esta persona estudia 6, 4, 6, 6, 4, 4, 6, 5, 4, etc. Ahí tenemos el número de horas que estudian esas personas. ¿Listo? Nos dice, desarrolle los tipos de tabla y los tipos de gráficos vistos en las secciones. Entonces vamos a desarrollar 5 tablas. Tabla de frecuencias absoluta simple, tabla de frecuencias absoluta acumulada, tabla de frecuencia relativa simple, tabla de frecuencia relativa acumulada y tabla de ángulos. Esas 5 tablas tienen asociados 5 gráficos. Gráfico, bueno, ya vamos a ver si este es un histograma o un diagrama de barras. Como es una cuantitativa, se puede hacer diagrama de barras. Como es discreta, no hay problema, yo no les he dicho esto, pero cuando la variable es cuantitativa discreta, no hay problema si uno usa histograma o diagrama de barras. No hay ningún problema, por lo que es discreta. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencias, las 5 tablas que hemos visto en clase, y los 5 gráficos. Si hacemos diagrama de barras, listo. Entonces, diagrama de barras de frecuencias absolutas simples, diagrama de barras de frecuencias absolutas acumuladas, diagrama de frecuencias relativas simples y diagrama de frecuencias relativas acumuladas. Y el diagrama de Page. Entonces, son 5 tablas y 5 gráficos. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es lo mismo, desarrolle los tipos de tablas y los tipos de gráficos vistos en las secciones para la variable peso de los estudiantes. Esta está hasta en 10 milésima de kilo. Entonces acá tenemos 65 kilos con 7 décimas, 9 centésimas, 0 milésimas, 8 10 milésimas y 9 mil milésimas. 100 milésimas. Entonces, esta señora sí es continua y esta sí o sí toca hacer histograma o diagrama de barras. ¿Qué dicen ustedes? Esa segunda. ¿Será que esa sí hay opción para hacer o toca hacer histograma o diagrama de barras? ¿Qué opinan? Pueden usar los comentarios. Histograma, ¿sí o no, Katherine? ¿Por qué? Porque es continua. Y ya la continua sí pide sí o sí histograma. Muy bien. Bueno, esos son los dos primeros puntos. Entonces vamos a proceder a hacer el primero. Copiamos estos datos. Entonces, bueno, este R yo se los comparto. Y entonces vamos a tener esto. Truquito, truquito ahí. Resulta que los datos tienen que estar separados por comas en R. Entonces vamos a hacer control F, listo. Le vamos a decir, encuéntreme los espacios y reemplácemelo por comas. Y reemplácemelo todos, listo. Ya tenemos todos los datos subidos, listo. Bien, lo primero que vamos a hacer es la tabla de frecuencias absoluta simple, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Con qué comando lo hacemos? Con el comando table de X. Ya, es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Copian ustedes los datos y le dan table de X y ya. Mire, acá me dice que un estudiante estudia 2 horas, 4 estudiantes estudian 8 horas, 5 estudiantes estudian 10 horas, 6 estudiantes estudian 9 horas. Si queremos ver el gráfico, vamos, como es discreta, la podemos ver como cualitativa.
Si es continua, sí o sí histograma, ¿listo? Vamos a hacer el diagrama de barras. Entonces ese es bar plot. Y acá le metemos table de X, ¿listo? Eso lo que nos da es el diagrama de barras. Ahí tenemos el diagrama de barras, mirémoslo. Entonces, un estudiante estudia 2 horas, 8 estudiantes estudian 4 horas, 10 estudiantes estudian 5 horas y 9 estudiantes estudian 6 horas. Ese gráfico está muy feo, ¿sí o no? Le vamos a colocarle título. Entonces, el título vamos a colocarle, por ejemplo, un diagrama de barras, diagrama de frecuencias absolutas simples, el número de horas de estudio. Ese es nuestro título. ¿Cómo se le coloca título a un gráfico? Así, con la función main. Entonces, cuando nosotros abramos y veamos nuestra gráfica, ella va a tener título, porque le pusimos ahí main. Bueno, ¿qué más podemos colocarle? Podemos colocarle XLab. XLab va a ser el nombre de lo que va a estar en el eje X. Y en el eje X está el número de horas, ¿sí o no? Entonces acá, número de horas. Si le damos Enter, vamos a ver nuestro grafiquito, que en el eje X tenemos el número de horas, ¿listo? Tranquilo, yo sé que la oportunidad es que ustedes tengan de experimentar con R. Si lo pueden hacer bien, si no, tranquilo. Coloque cuidado, entienda los conceptos. Si de pronto no puede en este momento acceder a un computador, no se preocupe, puede preguntar, la idea es que entienda bien los conceptos, ¿listo? Y la idea es que en un futuro pues tengamos la posibilidad de esa aula virtual o aula móvil que nos dicen que en economía nos prestan computadores. Profe, una pregunta. La tablita del diagrama, ¿dónde la encontramos? O sea, yo veo que tú estás en R y pasas a la tabla. ¿Dónde se puede encontrar la tabla en R? La tabla es esta, mira, esta es la tabla. Esa es la tabla de Sí. frecuencias absoluta simple. Perdón, el diagrama. El diagrama se encuentra acá en la parte derecha. Y tú le das zoom acá. Cuando le das zoom y colocas acá R, te salen dos pestañas de R. Una pestaña que tiene los gráficos y otra pestaña que está acá. Le das zoom y después bajas acá R y ahí sale la imagen. No sé si lo pudiste hacer, me confirmo. Ah, ok, sí, sí, listo, profe, ¿Sí lo gracias. pudiste hacer, sí? Sí. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Eso, pregunten cualquier cosita para que vayamos procesando. Igual, como les digo, si no pueden acceder a un computador en este momento, no hay problema. Presten mucho cuidado a los conceptos. Listo, dime. Sí, mandé unos videos. Hay unos videos que es muy chévere que se llaman estadística útil. Es un canal, este canal, estadística útil, y en este canal, creo que yo ya se los envié. Ustedes buscan acá qué es R. Entonces acá en qué es R son videos de 1 minuto. Entonces acá te dice instalación de R. Dura 1 minuto el video. Instalación de RStudio, 1 minuto. Primero se instala R y luego RStudio. RStudio es donde vamos a trabajar, ¿vale? Entonces ya te envío el link del canal para que lo tengan. ¿Listo? Muy bien. Bueno, seguimos. También aparte de ponerle XLab, podemos colocarle YLab. ¿Listo? Entonces acá le damos coma, YLab, y le colocamos una etiqueta al eje Y. Por ejemplo, en este caso, frecuencia absoluta simple. Entonces, si le damos Enter, nos va a salir varias cositas. Hemos decorado bastante el gráfico. Aún nos falta, pero hemos decorado. Acá dice número de horas, frecuencia absoluta simple y título. Bueno, por cuestiones de que todos no pueden acceder a R y eso, el puntico abierto, que es una página, una paginita, trate de que sea una paginita en donde usted haga un análisis descriptivo. No tiene que hacer todos los histogramas, usted hace uno. Si es una variable cualitativa, pues hace un diagrama de barras. Y ya, un grafiquito y las medidas de tendencia central y de dispersión, y las interpreta y ya. Si usted hace esas tres cosas, tiene sus 8 décimas. Ahora, en la interpretación, si usted de pronto se equivocó, yo en el parcial le voy a colocar, bueno, se equivocó en esto, pero no le penaliza en nada.
en la nota, en esa parte. Pueden hacerlo en R, en Excel, en Python, los que saben ya programar mucho en Python, entonces en Python también se puede hacer. En SPSS, en Stata, aquí hay economistas, de pronto sepan usar Stata, en Stata también lo pueden hacer, en lo que ustedes deseen, ¿listo? Uso R por universal, porque R es muy, muy universal, se usa mucho en muchas áreas. Pero pues ustedes lo pueden hacer en lo que deseen. Ese puntico que vale 8 puntos, que es el punto abierto, en donde usted, el día del parcial, usted lleva una hojita impresa, puede hacerla en Word, en LaTeX, en lo que usted quiera, en donde usted va a colocar una gráfica, eso sí, una gráfica, eso sí no a mano, traten de que sea en un software, ¿listo? Una gráfica y las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, esas tres cositas, ¿listo? Eso es para lo del parcial. Bueno, los que sí tienen R y todos en general, porque yo acá voy a dar conceptos y cosas claves, sigan el hilo, ¿listo? Sigan el hilo todos, si tienen R o no, no hay problema, sigan el hilo. Bueno, otra cosa que se puede hacer acá para que quede bonito es el color, entonces podemos colocarle rojo. Pero lo que más se usa son los colores de HTML. El color de HTML funciona con RGB, yo no sé si la vez pasada les alcancé a decir eso. Entonces, señor. No, usted lo lleva hecho. Es libre, con los datos que usted quiera. La idea es que se aplicaba a su carrera, ¿listo? Ese usted lo lleva hecho el día del parcial. Desde ya lo puede ir haciendo. ¿Listo? Bueno. Entonces acá dice códigos de colores en R. Entonces acá cogemos esta partecita, el número hexagesimal, y lo colocamos acá en donde dice red. Y entonces me va a colocar el color que yo le coloque ahí. ¿Listo? Entonces, miren que ya cambió, ¿no? Cambió el gráfico. Ahora ya tenemos un gráfico mucho más presentable. ¿Listo? Bueno, eso es para la tabla de frecuencias absoluta simple. Pregunta. ¿El número de horas de estudio es una variable cuantitativa? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Es una variable cuantitativa. Ahora, ¿es una variable discreta o continua? ¿Será que sí? El número de horas lo tenemos en este caso discretizado. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, es discreta. Ahora, ese número de horas la puedo considerar como una variable ordinal y puedo hacer una tabla de frecuencias acumulada. ¿Sí la puedo considerar como una variable ordinal o no? Sí, muy bien. Entonces podemos proceder a hacer la tabla de frecuencias absoluta acumulada. Muy sencillo, muy sencillo. Usted simplemente acá le da cum sum de table. ¿Qué significa cum sum? Cumulative sum. Ya, entonces acá tengo 1, 9, 19 hasta 28. Copian esto igualito y lo pegan acá. ¿Listo? Y entonces ahora cambiemos los títulos, ¿no? Ya no es diagrama de frecuencia absoluta simple, sino diagramas de frecuencia absoluta acumulada. Y acá la frecuencia absoluta simple no es, sino acá es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, y coloquémosle, por ejemplo, otra frecuencia, coloquémosle el 5 o el 8. Le cambiamos acá un número, y acá el 1. ¿Cambió? No quedó igualito. Bueno, si le cambiamos acá F por... no existe. A ver si lo cambia. Ahí le podemos cambiar el color. Usted puede colocarle el color RGB que quiera. Usted puede, por ejemplo, acá colocar este colorcito que está acá. De acá le coloca en donde dice col igual. Usted ahí le coloca con solo un numeral para que corra y ya le queda el diagrama de frecuencias absoluto acumulado.
el diagrama de frecuencias absoluto acumulado y la tabla de frecuencias absoluta acumulada. Entonces ya vamos 2 tablas y 2 gráficos. ¿Listo? Todo este código yo se los envío para que lo vuelvan ustedes a correr allá en su R. Bien, bueno, vamos para la tabla de frecuencias relativa simple. Vamos para eso. Tabla de frecuencias relativa simple. Entonces, en la tabla de frecuencia relativa simple, simplemente este lo vamos a dividir en la longitud de X, o sea, en el número de individuos. Y ya. Entonces, acá sobre la longitud de X. Entonces, si ustedes notan, miren el primero. Este es el primero, acá va hasta 10. Miren este segundo, acá va hasta 0.3, pero es el mismo gráfico. Lo que cambia es que ya es la frecuencia relativa simple. ¿Qué tengo que cambiar acá? Los títulos, ¿cierto? Acá ya sería, en vez de absoluto, es relativo. Y acá entonces frecuencia relativa. Y ahora sí me quedó bien el diagrama. Diagrama de frecuencia relativa simple del número de horas de estudio. En el eje X podemos encontrar los números de horas que tenemos y en el eje Y la frecuencia relativa simple. Para 2 tenemos 0. Tanto, para 4 casi 0.30, para 5 casi 0.35 y para 6 0.30. ¿Eso en dónde lo podemos ver exactamente? En la tabla, acá. En el primero es 0.035, 0.28, 0.35 y 0.32. Esto es la tabla de frecuencias relativa simple y este es el diagrama de frecuencias relativa simple. ¿Cuál nos faltaría? El diagrama de frecuencia relativo acumulado. Esto es el diagrama de frecuencia relativo acumulado. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente acá dividimos por la longitud del vector y ya. Entonces miren que la última frecuencia relativa acumulada es 1. Es un punto de falso verdadero. ¿Sí o no? Y acá entonces podemos colocar acá la longitud de X y tenemos nuestro diagrama de frecuencia relativa acumulada en donde el límite es 1. Esto en distribuciones vamos a llamarlo distribución acumulada. Esto cuando veamos distribuciones va a ser muy importante. La frecuencia relativa simple, hablando de distribuciones, que todavía no les he definido distribuciones, es un tema de probabilidad, va a llamarse distribución de la variable aleatoria. Y la tabla de frecuencia relativa va a llamarse distribución acumulada. ¿Saben cuál es la diferencia? Que todo esto es descriptivo. En cambio, lo que vamos a ver en probabilidad es poblacional, es teórico. Esa es la única diferencia, el resto es muy similar. ¿Dudas de estas 4 cositas? ¿Pronto tienen alguna duda de estas 4 cositas? O todo súper claro. Yo voy a pasar a mirar. ¿De pronto hay alguna duda? ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, recuerde, dígame, espere tantito. Hemos visto 4 cosas. La tabla de frecuencias absoluta simple, la tabla de frecuencias absoluta acumulada, tabla de frecuencias relativa simple y tabla de frecuencias relativa acumulada. Muy sencillo. Todo esto es sencillo, la estadística es fácil. Entonces, mire, vamos a hacer la tabla de ángulos. ¿Listo? Entonces, la tabla de ángulos es lo siguiente. Miren, usted coge la tabla de frecuencias relativa simple, que es esta, y la multiplica por 360. Entonces, acá la multiplica por 360. Entonces, le da que este primero tiene 12 grados, el segundo tiene 102 grados, 128 grados y 115 grados. Nosotros, y va a ser un punto del parcial, no sé, de pronto, pero del taller, es que la suma de los ángulos da 360. Eso es un punto por un PPP. No sé si han visto con un profesor que se llama Pedro Zambrano. El profesor Pedro Zambrano usa harto esto. Dice, bueno, esto es un PPP. Es un punto posible para parcial. Profesor de matemáticas, no sé si de pronto lo conozcan. Este es un PPP, un punto posible para el parcial. ¿Listo? Que de pronto le salga. Y es un falso verdadero. Entonces dice, la suma de los ángulos de las categorías es 360 grados. Verdadero, pues es un círculo, ¿no? Si usted grafica pi de lo que está acá de la tabla de ángulos, ¿sí?
usted va a tener esto. Usted va a tener que, mire, 2 hay muy poquitos, 4 hay muy poquitos, 5 hay más y 6 hay más. Y a esto le puede colocar todo, o sea, le puede colocar acá el título, recuerde que es main. Esto cuesta un poco, es normal. Esto es normal que al principio, uy, programa, cuesta un poco, pero voy muy despacio. Entonces, por ejemplo, acá, diagrama de la variable, número de horas de estudio. Listo, ese es main. XLab, bueno, usted le puede colocar main, XLab, YLab, todo lo que usted quiera ahí. ¿Listo? Le puede colocar paleta, incluso los colores pasteles no les gustan, entonces usted coloca otros, no hay problema. ¿Está claro ese punto? Ese es el punto, esta es la sección, les voy a colocarlo acá, esta es la sección, usted comenta con numeral, ¿listo? Esta es la parte 3.3, ¿listo? Este es el punto 1. ¿Está claro ese punto 1? Otra vez lo vamos a leer, a ver qué dice. Dice. Desarrolle los tipos de tablas y tipos de gráficos vistos en esas secciones, o sea, en la clase el martes, para la variable número de horas de estudio. Ahí los graficamos. ¿Está claro? Las 5 tablas y los 5 gráficos ya los desarrollamos. ¿Está claro o hay alguna duda en ese punto? ¿Seguros? Listo. ¿Por qué es discreta? Porque son los conteos de esa categoría. ¿Listo? Entonces, mira. Nosotros en las discretas vamos a tener acá la frecuencia absolutas. Ah, bueno, ¿por qué la variable es discreta? Gracias. La variable es discreta porque el soporte está entre los números naturales. Recordemos la definición de soporte. Soporte son todos los valores que toma la variable. ¿Qué valores toma acá la variable? El conjunto, cuyos elementos son 4, 5, 6 y 2. El soporte, este soporte es un subconjunto de los números naturales. Por eso, como es naturales, como es un subconjunto de los números naturales, por definición de la variable aleatoria discreta, recuerden que si es un subconjunto de los enteros, de los naturales o de los enteros, los naturales son más pequeños, pero están contenidos en los enteros. Si es un subconjunto de ellos, ya sea de los naturales o de los enteros, es una variable discreta. Por eso es que es una variable discreta. ¿Está claro? ¿Es clarito? Aunque la variable es... Exacto, sí. Bueno, el número de materias este es discreto, porque una persona no puede ver 3.5 materias. Entonces, sí o sí es discreto estrictamente. Ah, bueno, este es el número de horas, ¿cierto? Bueno, el número de horas, bueno, sí, la discretizamos, entre comillas. Preguntamos en promedio cuántas horas en ese soporte de los números naturales contiene. Sí, tienes razón. Yo estaba pensando como el número de materias, pero sí es el número de horas, como en este caso, puede considerarse discreta. Entonces, ¿cómo haga la pregunta? Bueno, dígame el número de horas que usted estudia. Entonces, 5 horas, 4 horas, ¿listo? Por eso es discreta. Entonces, en este caso es discreta el número de horas. Buena pregunta. Sí, porque claro, el tiempo. El tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, listo. ¿Pasamos al punto 2 o hay alguna pregunta con el punto 1? Claro, el tiempo lo pone a uno a dudar, ¿sí o no? ¿Pasamos al punto 2 o seguimos en el punto 1? ¿Al 2? Bueno. Dice, desarrolle los tipos de tablas y los tipos de gráficos vistos en las secciones, para estos. Entonces, acá sí nos toca, discretizar, ¿sí o no? Entonces, bueno, vamos a colocar los datos.
Lo mismo, control F, si hay control F, si hay un espacio. Entonces, vamos a hacerlo en otro R porque, ¿para qué? ¿Qué? Para que la vaina. Listo, X, C, para estos. Control F. Cambien los espacios por comas. Voy. Listo. Dime. Uno discretiza para poder hacer tablas acumulativas, porque en este caso nosotros, por ejemplo en este caso el peso que lo tenemos continuo, no tenemos, por ejemplo 65.79089, no tenemos otro que se repita, ¿sí? Todos es una muestra aleatoria, es una variable que toma variables en un continuo, entonces no hay valores que se repitan. Por eso es que se discretiza, para hacer categorías y poder hacer las tablas y los gráficos que vimos. Es por eso que se discretiza. ¿Listo? ¿Sí es claro? Listo, bien. Entonces, y bueno, acá coloqué muchos comas acá, es solo una coma. Listo, y ya quedó todo con coma, ¿sí o no? Perfecto. ¿Cómo rectificamos eso? Diciéndole length de x. La length de x tiene que ser 34, entonces hay 34 datos. Listo. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer nuestras 4 tablas? Tenemos que discretizar. Entonces, vamos a usar, si ustedes buscan métodos de discretización de variables, si ustedes quieren usar en R, usted siempre colóquele RPUX. Entonces le va a salir discretización de datos RPUX. Y les va a salir una extensión de R en donde nos dice, bueno, cómo se discretiza. Entonces, bueno, hay varias formas de discretizar, ¿no? La regla de Sturges, la regla de raíz de N, ¿cierto? Hay unos más fuertes como el método de la entropía, pero eso no lo vamos a ver. Tampoco salen muy fuertes para ustedes acá. Eso no lo vamos a ver nosotros acá. El método de Sturges, el método de, discretización. Media general, precio relativo, dataset, discretización. Entre periodos, lineales, a ver si sale así. Regla de Sturges, regla de raíz de N, R+. Análisis de datos cualitativos agrupados en R+. Entonces usted busca así. Si usted quiere buscar algo en R, usted coloque el R+. Son repositorios de gente que hace sus repositorios y los deja ahí. De hecho, yo tengo el mío, tienen algunos materiales que vamos a usar. Más adelante, yo si algo les envío el que yo uso. Entonces, hay varios. Entonces está la raíz cuadrada, que K es igual a la raíz de N, la regla de Sturges, que es 1 más logaritmo de N, la regla de Stott y la regla de Friedman y Diaconis. ¿Cuál es mejor? La regla de Scott y la regla de Friedman-Diaconis. La regla de Sturges, que es la que siempre se usa, que es la que siempre se explica, es muy mala. La raíz cuadrada no es tan mala, ¿listo? Y es mejor hacer una density. Miren, ustedes solamente colocan, yo les debía eso, ¿no? Ustedes solo colocan acá plot de density de X y les bota este grafiquito. Es mucho mejor una density, ¿sí? Porque la density, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ver? Dónde se levantan, cómo se levantan, es mucho más pulida que un histograma. Si yo coloco histograma de X, no se ve como tal. Por ejemplo, acá se ve que un dato, acá hay una altura, digamos hay una moda local, lo que se llama moda local. Acá en dónde carajo se ve esa moda local, en el histograma. Entonces,
ya estamos en el siglo XXI, vamos a usar densidades, ¿listo? Eso es como para que lo tengan ahí. Santiago, Una pregunta, profe. claro. En ese caso es posible realizar como un histograma, pero con una línea de identidad, que a veces se ha visto en algunas tablas, ¿Con una qué? y Un con histograma. una con una tabla de densidad, digamos, de alguna manera las dos juntas. En Ok, algunas ok, tablas se ha ok, visto, sí, bueno, sobreponerlos. ajá, O sea, hacer esto. Ah, bueno, no sé si funcione, pero creo que no funciona. No, no funciona. Pero sí, sobreponerlos sí se puede, sí, se podría. Bacano. O sea, hacer el histograma y luego ponerle encima la densidad. Eso sí sería mejor. Sí. Quedaría mucho mejor. Sería un valor extra. Sería algo mucho mejor muy bien, sí se puede. Bueno, esto era lo que nosotros definíamos, el límite superior, el límite inferior, la marca de clase, esto ya. Entonces, bueno, acá tenemos unas reglas. Nosotros, en R, acá él le va a explicar todo. Entonces, mire, usted puede usar la raíz cuadrada, usted puede usar la regla de Sturges. Usemos la raíz. Entonces, ¿qué es? La raíz es la más fácil, ¿no? Es SQRT, square root de la longitud de X. Y nos da 5.8. A ver, Sturges. Entonces me dice que es 1 más logaritmo. Entonces me dice que le coloque X y después la base. Entonces en X le voy a colocar la longitud de X. Y entonces me dice después colóquele la base en base 2. Y me da 6.08. Esto muy similares. La raíz de n. ¿Cuál es menor? La raíz. La raíz se controla un poco más. Es que el logaritmo crece mucho más rápido que la raíz. Se controla un poco más. Por eso es un poco mejor la raíz. Bueno, entonces, bueno, esa sería la regla. La regla de Friedman usa cuantiles y cuantiles no hemos visto. Es el tema que yo llego y les explico cuantiles, que son medidas de localización. Venga, yo les muestro rápidamente más o menos lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver lo que son cuantiles, que es eso de cuantil 75%, cuantil 25%. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Esto por ahora, ahí lo tenemos. Por ahora con esas, ¿listo? Por ahora con esas. Acá lo bueno es que hay ¿cómo se llaman? Hay funciones que sin hacer ese cálculo matemático que hicimos en R, ya me calcula por Sturges, por Scott, por Friedman. Porque digamos raíz de n, ¿para qué hay función de eso si es simplemente sacar la raíz de n? Entonces no hay función. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a discretizar. Entonces, ¿cómo discretizamos? Con la misma función table, ¿sí? Pero entonces vamos a darle acá cut de x y el número de grupos que hagamos. En este caso, las dos nos dieron 6. Hagamos 6. Esto hagamos con k igual a 6. Listo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ver la tabla. Entonces vamos a colocar cut de X y vamos a decirle que nos haga 6 grupitos. Entonces él nos va a dar los intervalos. Y ya el dato en sí, ya no va a ser el número, sino va a ser el intervalo. Déjenme y les explico esa parte. Por ejemplo, 65.79 ya no va a ser 75.79, sino que va a ser un intervalo. El intervalo que va de 65.2 a 68.5. Listo. Eso es lo que hace ahí. Este 66.34 está en el intervalo de 65.2 a 68. Y ahí voy a tener al intervalo que pertenece el dato. Entonces yo voy a anotar acá que después de hacer esto, que es discretizar la variable, nosotros ¿qué tenemos? Nosotros tenemos
es el intervalo como dato, ¿listo? El intervalo. Entonces, si nosotros le colocamos a esto un y, que sean nuestros nuevos datos discretizados, le podemos sacar todo, le podemos sacar table de y, entonces nos va a salir que el primer intervalo va a tener un individuo, el segundo un individuo, el tercero 5 individuos, el ta. Si nosotros queremos hacer el histograma, ojalá me funcione, porque es que a veces no funciona esto. Ojalá funcione, vamos a colocarle toda la energía. Yo quiero hacer el histograma de frecuencias absoluto simple, entonces vamos a hacerle histograma, ¿listo? De y vamos a colocarle breaks. Breaks igual 6, ojalá funcione. Error, ya, ¿qué pasó? Ya, X. ¿Funcionó o no funcionó? Le coloca 5, aproxima 5. Si le coloco 10, entonces de pronto ahí sí salga diferente. Pero es que, mire, y ni siquiera me sale 10. Es que él tiene una regla que si uno le coloca los breaks, él los ajusta al más cercano. Entonces, yo le coloco 6 y él dice, no, la regla dice que 5. Ese problemita es el que tiene. Busquen la solución. No la sé, desde el año pasado no me funciona esa parte de colocarle los breaks. No sé por qué no funciona. Pero tenerla en cuenta ahí, listo. Acá se le puede colocar main, cambiarle el título, entonces por ejemplo acá histograma. Pues ahí ya en vez de histogram of X sale histograma. ¿Listo? El color lo mismo. Col igual 3 va a salir verde, o etcétera. Dime. ¿Listo? ¿Hay preguntas? No sé cómo hacer para que le hagan los breaks, como uno le dice el histograma, eso sí no lo sé cómo hacerlo. No tengo idea. Eso desde el semestre pasado no he conseguido la forma. Lo que vi es que hay un método en la función is que aproxima al más cercano a la regla. Entonces, si yo le coloco 6, la regla más cercana es que sean 5. Entonces, él aproxima 5. Pero si consiguen una forma, chévere. Igual no les voy a requerir eso porque no he visto la solución de eso. ¿Listo? Por ahora vamos a hallarnos con los intervalos que nos diga X. En la práctica, usen mucho usen mucho plot, density en este caso de X, usen mejor este. Miren, este sí permite eso, permite ver que, oiga, acá hay una moda, ¿cierto? Localizada. Por ejemplo, si yo cojo esta región, acá hay una frecuencia más alta, cosa que eso no se puede ver en el histograma. Entonces, la densidad tiene muchas ventajas. A esto se le conoce como densidad kernel. Si a usted le interesa profundizar más, puede buscar de qué es eso de densidad kernel, puede buscar eso. ¿Listo? No es tema del curso, es tema de un curso que se llama estadística no paramétrica, pero no es tema de acá, entonces no se los exijo. Sin embargo, si lo quieren usar en sus trabajos, en sus cosas, en sus estudios, los de economía, que viene econometría, por eso es importante para ustedes R, úsenlo, está genial. ¿Listo? Density, plot density. Es un método no paramétrico. Bueno, entonces vamos a hallar las tablas. Las tablas sí las podemos hallar siempre. Entonces, si nosotros hallamos table de Y, esa es la tabla de frecuencias absoluta simple. Si nosotros dividimos por la longitud, entonces esta es la tabla de frecuencias absoluta simple. Tabla de frecuencias absoluta simple. Listo. Si queremos hacer la relativa, entonces cogemos esta tabla de Y y la dividimos por la longitud de X. Entonces ya ahí nos sale 0.029, 0.029, 0.14. Esa es la proporción de datos que están en este intervalo. Si yo quiero hacer la acumulada, entonces la tabla de frecuencias absoluta acumulada, la relativa. Yo quiero hacer la tabla de frecuencias absoluta acumulada, pues le coloco cum sum. Es igualito. Entonces ya todo lo que yo tenía lo aplico acá, porque ya discreticé. Entonces ya acá sale 1, 2, 7, etcétera, hasta que esta es el número de individuos, que es la última frecuencia absoluta acumulada.
Son 34 individuos. Bien. Y ahora vamos a ver la relativa acumulada. La relativa simplemente es dividir sobre la longitud de X. En este caso, la última tiene que dar ¿cuánto? 1. Vamos a ver si eso es cierto. Y efectivamente tenemos la última frecuencia relativa acumulada igual a 1. ¿Listo? Bueno, dudas de cómo hacer tablas y cómo hacer gráficos en eso. ¿Puedo hacer el PI? Puedo hacer el PI. Como ya discreticé, puedo hacer varias cosas. Puedo coger la tabla de frecuencia relativa simple y multiplicarla por 360. Entonces, ahí ya me quedaría la tabla de ángulos. ¿Listo? Ahí tengo los ángulos. Tabla de ángulos. Y como puedo hacer la tabla de ángulos, puedo hacer el pi. Entonces le coloco pi de la cosa que está acá. Entonces él me va a dar una categoría por cada intervalo. Me va a decir, mire, este es el intervalo este es este intervalo, este es este intervalo. Son estos dos intervalos. Voy. Listo. ¿Por qué dividí en la len de X y no de Y? Muy bien. En la len de X, porque la len de X es el número de datos que yo tengo. En cambio, la len de Y es el número de categorías. Y si nosotros recordamos la frecuencia, las frecuencias relativas, es sobre el número de datos. Es por eso. Porque la longitud de Y es el número de categorías. De hecho, bueno, da lo mismo. De hecho, da lo mismo. Coloquemos acá Y. Y nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Y va a tener la misma longitud que X. Solo que len de Y está categorizada 34 y len de X también. Igualito, da lo mismo. De hecho, si uno es riguroso, como ya tenemos mi variable Y, debía ser Y. Entonces, bien. Si sigamos, somos rigurosos en la anotación, debía ser Y, porque mi variable es la Y. En la Y también tengo el número de individuos. Entonces, bien. ¿El PI se puede hacer con cualquier tabla de frecuencia? Sí. Pero no acumulada, sino las simples. Porque lo que va a hacer es ver la proporción que le diga la tabla. Entonces, siempre el PI se puede hacer con cualquier tabla. Yo le puedo quitar acá 360 y me da lo mismo. Le puedo quitar len de Y y me da lo mismo. Sí. Pero si yo le hago cum sum, me va a dar una cosa que no se debe interpretar. ¿Sí? Porque lo que él me va a evaluar es la proporción. Me va a dar una cosa que no tiene sentido. ¿Sí? Porque él me va a considerar que cada una es la proporción y no es cierto. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando el PI se hace con cualquier tabla, eso es bueno. El PI se hace con cualquier tabla. Siempre y cuando sea simple, no acumulada. ¿Listo? ¿Listo, Katherine? Bueno, muy bien. Listo. Eso, está bien que las preguntas para ese punto. No sé si haya alguna otra pregunta. ¿No? ¿Seguros? Bueno. Entonces, esos son esos dos punticos. ¿Listo? Y los otros puntos son aún más fáciles. Bueno, este dice, encuentre la cantidad de intervalos para discretizar una variable continua cuando n es igual a 10, 100, 5000 y 10.000. Reemplazar por la regla de Sturges o por la regla de n. Eso igual no sale en el parcial porque es muy sencillo. Raíz de 10, raíz de 100, pues la 10 categorías, raíz de 500, raíz de 1000. O pues usted puede usar la de Sturges. Generalice el histograma de frecuencia relativa si encuentre dicho histograma en el ejemplo de estatura. El ejemplo de estatura no lo hemos visto, entonces ese punto no cuenta. ¿Listo? No lo tienen que hacer. Bueno, vamos para las medidas de discreción. Yo esto se los voy a explicar la próxima clase, ¿listo? Por ahora solo voy a darles las funciones de la sección 3.5, ¿listo? Solo le voy a dar las funciones para que las tenga en R. ¿Listo? Las funciones en R para que las tenga usted ahí. Muy sencillo. Entonces, desarrolle las medidas descriptivas de centro, localización y dispersión. Tenemos acá los datos. Creo que ese es el mismo número de horas que está arriba.
Entonces, pues vamos a coger ese vectorcito que ya teníamos acá. Creo que lo tenemos acá. Sí, acá está. Listo. Entonces cogemos esto. Les organizo esto bien para que les quede bien el código. Acá les pongo la otra parte. Y entonces vamos a hacer con esta X, que es el número de horas de estudio, vamos a hacer ese punto. Listo. Entonces, nos dice de centro. De centro hay varias. Acá en R se puede hallar la moda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le colocamos mode de X y pues nos va a hallar la moda. Ay, perdón, no es mode, es, ¿cómo es que es? Frecuencial de, bueno, vamos a ver primero la mediana y la media, ¿listo? La mediana sí median, ya, va a dar 5, va a ser el dato que está en la mitad de ellos. Y vamos a hallar la media, que es min. Min de X, entonces en promedio ven 4.9 materias y la mediana es 5. ¿Listo? Esas son las funciones, mediana y media. Por ejemplo, vamos a ver una medida, que eso no se las he explicado, que se llama interquartile range, que simplemente es IQR de X, y va a ser 2. Eso se los voy a explicar con calma. Para hallar cuantiles, vamos a usar la función cuantile de X y le vamos a colocar la frecuencia. Por ejemplo, el cuantil primero va a ser el que haya el 25%, entonces es 4. La desviación estándar es standard deviation de X y nos da la desviación estándar. La varianza, que no se puede interpretar, que no la hemos visto, eso tranquilos. O sea, esto es un abrebocas de lo que viene, ¿listo? Para que tengan las funciones en R y las tengan ahí. La varianza, entonces, varianza de X. ¿Qué más tengo que decirles? Interquartile range, box plot, pero el box plot lo vamos a ver más adelante. Esto, el diagrama de cajas. Y ya, eso sería todo. Eso sería todas las funciones que vamos a ver. ¿Listo? De aquí para abajo, todo eso se los voy a explicar. ¿Listo? Esto por ahora es que tengan las funciones. Y ya, todo eso se los explico. Entonces acá simplemente era hallar la desviación, la varianza, los cuantiles, etc. Y esta, la del peso, lo mismo. Con esta, la del peso, hallar la variable, todo eso. La conjetura, bueno, esa parte de la conjetura 1, sí fue un error acá, ya después se los diré, ¿listo? No tienen que demostrar ahí en ese taller la conjetura 1 porque no tiene sentido. Tiene sentido en la 1, en la 2 no tiene sentido. Ya más adelante les diré de qué se trata la conjetura 1, pero no tiene sentido hacer un en 2, solo en la 1. Bueno. Justifique por qué la media de una variable continua no coincide con la media de la discretización. Bueno, eso sí es importante. Esa discusión sí la vamos a... Esto de pronto puede ser un falso verdadero, pero eso no lo hemos visto. El martes se los explicaré, listo. Busque qué es y cómo se halla el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Ilustre un ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tienen el taller. La idea es que vayan curioseando esa unidad 3.5, esa es la tareita, que la vayan viendo. Que vayan viendo la presentación tabular, repliquen estos códigos en R si pueden, en la posibilidad si pueden, háganle. Próxima sesión, vamos a ver, repaso medidas de tendencia central, por ahí les envié voy a colocarle pausa a la grabación, o bueno, para los compañeros que no vinieron para que les quede eso. Reviso, repaso, medidas de tendencia central. Listo, eso lo repasamos. Sí, porque la vez pasada vimos las definiciones y se las envié en un tablerito, pero las voy a repasar y voy a recalcar cositas sobre ellas. Vamos a ver medidas de dispersión. Y vamos a ver qué es algo que es un dato atípico y qué es algo robusto y qué es algo que no es robusto. Eso será nuestro siguiente tema. Usted tiene que ya tener claras las definiciones, qué es población, qué es muestra, qué es hipótesis, qué es estudio, qué es variable, los tipos de variable, que es variable cuantitativa, cualitativa, razón, intervalo, cómo yo puedo llevar de un tipo de variable a otro. El más duro pues es de continua discreta, la parte de la discretización. Bueno, eso lo tiene que tener claro. Los 5 tipos de tablas, señora, dime. Sí, claro que sí, Valentina. Entonces, mira, en el parcial va a estar distribuido
en 15 puntos, ¿listo? 15 puntos. 12 de falso verdaderos que van a salir del taller preparcial. Puede salir el punto igual que en el taller preparcial o puede salir el análogo. O sea, que si en el parcial es falso, puede salir el verdadero en el parcial. Esos serán 12 punticos. Eso verdadero, falso, falso, ta, ta, ta. Listo, usted ya ahí lo contestará. 2 punticos abiertos, en donde yo le dije que un punto abierto va a ser definir una frecuencia. Yo lo puedo poner a definir una frecuencia absoluta simple, una frecuencia absoluta acumulada, una frecuencia relativa simple, una frecuencia relativa acumulada o incluso un ángulo. Entonces, esas 5 definiciones usted las tiene que tener claras porque en el parcial hay un puntico que es defina la frecuencia ta, 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 la que le salga ahí en el parcial. Listo. Otro punto será de datos atípicos. Ya más adelante les daré como para que repasen lo que les servirá en el parcial. Y un punto abierto que usted puede ir haciendo desde ya, que usted me entrega ese día. O sea, ese día usted lo trae hecho. En una hojita, usted coloca un análisis descriptivo, ojalá de datos reales. Ojalá, en la medida de lo posible, de datos reales que sean de su carrera. ¿Listo? Si no encuentra de su carrera, hay muchos repositorios, pero trate de que sean datos reales de su carrera. Con esos datos de su carrera, sí o sí tiene que tener un gráfico descriptivo, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, si quiere, yo anoto eso. Entonces, entonces, acá le coloco acá. En el WhatsApp voy a escribir eso, ¿listo? Para el parcial, en la parte del punto abierto, debe tener un gráfico, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Y una interpretación, ¿listo? Eso le cabe en una hojita. No necesito los datos ni nada de eso, no. No tiene que tener cosas así. Los gráficos tienen que ser de todas las tablas. No. Uno. Escójame uno, el que más a usted le guste. Truco. No acumulados. Trate de que no sean acumulados. Ya sea el histograma solito o el pie. Listo. Es mejor. Es mejor porque él me permite ver la moda. Entonces la moda es la frecuencia simple más alta. Pueden ser absolutas o relativas, no hay problema. Pero los acumulados son un poquito más difíciles de interpretar, ¿va? Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Todo clarito? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, fin de semana, estudiar juiciosos, a ir haciendo su punto para el parcial. El parcial es el 7 de marzo. Sí, este temita de descriptiva es muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, vamos a darle más fuerza a la parte más importante de la estadística, que es la inferencia. Y que ustedes como economistas, como administradores, requieren, ¿sí? En particular, por ejemplo, una materia que se llama econometría, ustedes van a requerir mucha inferencia. Entonces, esta parte descriptiva sí es bonita y todo, pero ya, vamos a darle más fuerza a la inferencia. Esto no sé si hay alguna cosa de más, ¿no? Bueno, entonces un gusto tener esta